Bien, entonces una de las preguntas ya para bombas, vamos a ver desde acá, va a ser sí, esta de acá, ya esta de acá va a ser, ¿no? Entonces dice, para los datos asignados, entonces para cada uno de ustedes les va a asignar un dato, ya, calcular la altura de la bomba para la línea de descarga al reservorio, ¿no? Entonces determinar el NPSH disponible, calcular la potencia demandada por la bomba, ¿no? En kilowatts, suponiendo la eficiencia ya de un 60%, ¿no? Y que el caudal de bombeo y H altura de bombeo corresponden al punto de funcionamiento. Entonces esto también tienen que ir trabajando eh, con sus tablas. Ya entonces para el diseño de bombas el ingeniero les ha asignado sus tablas, ¿verdad? Entonces con eso vamos a ir trabajando. Ya entonces un ratito, vamos a pausa esto, ¿no? Entonces vamos a ir cortando esto. A ver, esto de acá lo quiero ver un poquito más grandecito. A ver, ojalá que se vea al recortar. Ya es esto. Aquí. Ya entonces de todas formas, todo lo que no se vea lo voy a ir dictando yo. ¿Está bien? Ya, está bien. Listo, entonces les dice primero calcular la altura de bombeo, ¿verdad? Entonces fíjense, como esto es un embalse, ya, fíjense que tenemos dos alturas aquí, ¿no? Una altura máxima y una altura mínima, ya, pero de entrada estas alturas que tenemos aquí nos van a ayudar a hacer un poco, a tener un poco más de fuerza en la bomba, ya. Eso no pasa cuando tenemos la bomba por aquí arriba, ¿no? La bomba, ¿no? Y la bomba hace succión. Aquí la bomba está haciendo succión, está succionando y hace mucho más fuerza, ¿no? Entonces lo que causa es que pierda presión, o sea, la presión ya no va a ser tan alta, ¿no? De como si estuviese aquí arriba. Digamos, fíjense aquí ahora el nivel del agua está por aquí arriba, ¿no? Y en vez de succionar la bomba, lo que está haciendo más bien está siendo un poco impulsada, ¿ya? Está siendo impulsada por la altura de agua que hay aquí, ¿no? O sea, ya no está succionando, más bien le está empujando esto un poquito, entonces la presión va a aumentar un poco también, ¿no? Eso tienen que entender, ¿ya? Entonces eso va a afectar en lo que va a ser lo que nos pide primero, ¿ya? Lo que es este inciso A, lo que es la altura de bombeo, ¿ya? Entonces también para la altura de bombeo lo que debo considerar es en sí, ¿ya? Para que siempre se ubiquen con esto de la altura de bombeo, ¿ya? Es toda la altura que hay, ¿ya? Desde el nivel de la bomba, ¿no? O sea, es toda la altura que hay, ya toda la altura de la bomba hasta donde estamos llegando, toda la altura que hay, ¿no? Toda esa altura, ¿ya? Más las pérdidas que hay en acá, más pérdidas que hay aquí y más pérdidas que hay por aquí, nada más es eso, ¿ya? Y más la presión que tengo que llegar. Eso es la altura de bombeo, siempre lleven eso a su cabeza, ya siempre. Si es que yo tuviese, por ejemplo, como os he dicho, el nivel del agua por aquí abajo, ¿no? Y la bomba está haciendo succión, ¿no? Y esto está llevando todavía hasta aquí arriba, y aquí necesita presión, ¿no? Entonces la altura de bombeo va a ser toda esta alturita, ¿no? Toda esa altura, más las pérdidas en esta parte, ¿no? Más las pérdidas en succión, más las pérdidas en impulsión, ¿no? Más las pérdidas en impulsión, y más la presión que necesito acá, ¿no? La presión de llegada, vamos a decir, o presión en el hidrante, ¿no? Y eso es, ¿no? Toda esta altura más las pérdidas acá, más las pérdidas acá y más la presión que tengo, que necesito acá. ¿Está bien? Entonces esta altura se llama altura geométrica, entonces será la altura geométrica más todo esto, ¿no? ¿Ya? Pero cuando está siendo impulsada, como en este caso, cuando es impulsada, ¿no? Por aquí con una alturita de agua, fíjense porque la altura de agua está un poquito más arriba que la bomba. Entonces en ese caso, esta altura geométrica cambia, ¿no? Va a cambiar. Ya va a ser toda esta altura desde la bomba, ya toda la altura desde la bomba,
menos, fíjense, que yo le voy a quitar toda esta alturita, porque desde acá lo estoy impulsando, fíjense, desde acá lo estoy impulsando, ¿ya? Hasta de la altura del ¿no? Entonces esto le resto, lo elimino a esta altura, y la altura geométrica sería este de acá, ¿no? La altura geométrica, más las pérdidas acá, más las pérdidas acá, y más la presión de llegada. ¿Se entiende esto, jóvenes? Lo que es la altura de bombeo, así gráficamente nomás. ¿Se entiende cómo tienen que ser? ¿Más o menos? ¿O no? ¿O no están entendiendo? Ya, entonces la cosa es que entiendan y les va a quedar fácil su examen. Esto para empezar, bomba, ¿no? Para el diseño de bombas, y que les pida estos incisos es prácticamente regalado esta pregunta. Ya hay muchos se complican, y no logran entonces, ¿no?, resolver este ejercicio, ya, pero no es complicado, ya estoy diciendo, ¿ya? Bien, entonces como les he indicado, vamos a hacer de esa forma. Fíjense que yo tengo una altura sobre el nivel de la bomba, ¿no? Está sobre el nivel de la bomba, y tomo la altura mínima, ya, es por decir el caso más crítico, por eso no tomo el máximo, ya, porque puede haber tiempos donde no haya lluvia, ¿no?, y el nivel del agua no llega a esta altura, ¿no? Entonces considero, ¿no?, la altura mínima, o sea que me está diciendo estos datos que mínimamente siempre el agua va a estar hasta esta altura, ¿no? En los tiempos más secos, entonces el agua va a estar a esta altura, entonces por eso que tomo la altura mínima. ¿Está bien? Entonces, altura de bombeo, ya, entonces vamos a hacer con negritos. Entonces la altura de bombeo va a ser igual, ¿no?, a esta altura, ya la altura geométrica primero vamos a colocar, ¿ya? La altura geométrica hemos dicho simplemente va a ser o el desnivel, vamos a llamar, ¿ya? O diré la diferencia de alturas, diferencia de cotas, ¿ya?, del ZD menos el ZB, ya, primeramente. Entonces vamos a colocar aquí, la primera altura va a ser ZD menos ZB, ¿no? Entonces la primera altura, que sería la altura desde acá hasta acá, ¿ya? Ahora, a esto hemos dicho que les restamos esta alturita de acá, ¿no? Tienen que recordarse esta alturita de acá, ¿no? Porque aquí tengo una altura que me está ayudando a impulsar el agua para que funcione esta bomba, entonces le quito esa alturita. Entonces acá va a ser, en vez de sumar, voy a restar, menos la altura, ¿no?, que tengo ZE mínimo, ZE mínimo, siempre el mínimo aquí, ya, siempre el mínimo, ZE mínimo, ¿no?, ZE mínimo, menos, ¿verdad?, la Z de la bomba, ya, Z de la bomba. Estas Z son cotas, ¿no? Eso sería, ya. Luego entonces acá, ¿no?, ya tengo la altura geométrica con todo esto, ¿no? Acá será entonces más las pérdidas en succión, ¿no?, y más las pérdidas en impulsión, ¿sí? Pérdidas en impulsión, ¿ya? Y finalmente, fíjense que aquí me dice presión requerida mínima, ¿no? Presión mínima requerida. Entonces, esa presión también tiene que estar considerada. Entonces, tengo que llegar con una presión, más la presión con la que tengo que llegar, más la presión requerida, ¿no? Y la presión, si les da esto en bares, esto tiene que convertir en metros, ¿no? Porque estamos hallando altura, ¿ya?, altura de bombeo. Entonces, esto es altura de bombeo, ¿no? ¿Ya? Y aquí simplemente sacan restas, ¿no? Fíjense, 2740 es, ¿no?, el ZD, ¿ya? Y el reservorio, fíjense que tiene 2738, cosa de que no me importa, ¿no? Porque hasta donde está llegando la tubería es hasta acá, no está llegando hasta esta altura, ¿no? Entonces, hasta donde llegue la tubería, ¿no?, toda esa conexión de la tubería es la que me interesa, ¿ya? Entonces, esta altura del reservorio no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, para confundir, entonces no sirve esto, no, lo que me sirve es la altura donde está saliendo ya el agua, ¿ya? Entonces, acá va a ser, esto va a ser simplemente 740 menos ZB, Z de la bomba, ¿no? Entonces es 2700, la diferencia será esto, 40, ¿verdad? 40 metros.
y esto va a ser menos, fíjense que de aquí tenemos 2702 y la altura de la bomba es 2700, entonces menos 2 metros de agua que están empujando, ¿no? De presión que tengo, ¿ya? Menos 2 y más las pérdidas en succión. Fíjense que aquí me dan pérdidas en succión, ¿no? Entonces, aunque no se ve, ya tienen que ser muy observadores en su examen. Y aquí me dice pérdidas en aspiración, que es igual a 3 metros. Entonces lo mismo, pérdidas en succión o aspiración, ya tengo acá de dato. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces aquí hacen más las pérdidas en succión, que es en este caso más 3 metros. ¿Está bien? Ya tengo las pérdidas en succión. Y las pérdidas en impulsión, ya entonces eso hay que sacar. Ya entonces acá, ya aquí yo creo que vamos a dejarlo esto y ustedes lo van a reemplazar, ¿ya? Fíjense que nos da aquí esto, la tubería nos dice las pérdidas localizadas, 5% de las pérdidas por fricción, ¿no? Las pérdidas locales, ¿ya? Y también, a ver qué más nos da, nos dan las longitudes, ¿ya? Y también les dan un diámetro. Eso es lo que va a variar para cada uno de ustedes, ¿ya? Les dan un diámetro, ¿ya? Y ese diámetro va a ser diferente para cada uno de ustedes, ¿ya? En sí lo que va a ser el diámetro va a variar más que todo por el caudal. Si el caudal es lo que les va a dar el ingeniero para cada uno de ustedes, ¿ya? Este es dato para cada uno de ustedes, caudal, ¿ya? El caudal, entonces, por ejemplo, para este caso lo podríamos colocar unos 8 litros, ¿ya? 8 litros por segundo, ¿no? Y esto va a variar para cada uno de ustedes, puede que sea 1.5, ¿no? ¿Ya? Y ustedes sacan lo que es el diámetro, ¿ya? Y este diámetro ustedes tienen que sacar según el criterio de velocidad, ¿ya? La velocidad máxima, ya según tengo entendido, es de 2 metros, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es sacar el área según el criterio de velocidad, y ahí esto es un calculito aparte, ya aquí sí tenemos que hacer un calculito aparte, ¿no? Para el diámetro, entonces para el diámetro, ya, de la tubería, ¿no? El diámetro de la tubería, ¿ya? Entonces lo que ustedes hacen según el criterio, colocan aquí según el criterio de velocidad máxima, ¿no? Entonces velocidad máxima, ya, velocidad máxima va a ser igual al caudal sobre el área, ¿ya? Entonces, como hemos hecho, la velocidad máxima, que no está mostrando acá, en sí lo está mostrando por aquí, creo. Y aquí está, 1.5, ¿ya? En este caso, para este caso está considerando 1.5, no está considerando 2.5, 1.5, ¿ya? Entonces colocan ustedes velocidad máxima, en este caso es 1.5, ¿no? Lo que tendríamos que sacar es el diámetro, ¿no? Entonces no importa esto, a ver, lo podríamos despejar, sino el área ya sería pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado igual al caudal, que en este caso es 8 litros, 8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sobre la velocidad máxima, que en este caso es 1.5 metros por segundo, ¿no? De acá despejo lo que es este diámetro, y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 8 por 10 a la menos 3 por 4 sobre pi por 1.5. Y de ahí sacan lo que es el diámetro. Este diámetro les va a servir mucho para lo que va a ser esto de acá, ¿no? Las pérdidas en impulsión. Entonces, más las pérdidas en impulsión. Entonces, estas pérdidas en impulsión les vamos a sacar, nos dice aquí PEAT, ¿no? Que es polietileno de alta densidad. Entonces, nos da el material de la tubería, entonces es mucho más fácil, ¿no? Como me dice PEAT, entonces yo considero que el PEAT, su coeficiente de Hazen-Williams, voy a considerar como 150. ¿Está bien? Entonces ya directamente estas pérdidas en impulsión lo saco con la ecuación de Hazen-Williams. ¿Está bien? Como me dice acá, fíjense, las pérdidas locales son el 5% de las pérdidas por fricción. Entonces aquí colocaré el 5%, 1,05 por el 5%.
¿no? Y coloco la ecuación de Hazen-Williams, ¿ya? Si les dice aquí 10, entonces aquí será 1.1, ¿está bien? Entonces acá será 10.67 multiplicado por el caudal entonces acá es multiplicado por el caudal sobre el coeficiente de Hazen-Williams elevado a la 1.85, ¿verdad? Multiplicado por la longitud. Entonces ustedes suman toda esta longitud, ya esta suma de las dos longitudes. Entonces la longitud total, ya todas estas longitudes tienen que sumar sobre el diámetro elevado a la 4.87, ya, ahí está. Y es eso, ya. Esto lo vamos a corregir entonces. Este, en vez de que sea paréntesis, vamos a colocar corchete. Ya está, ¿no? Y eso es. Y ahí de esta forma entonces sacan lo que es las pérdidas en impulsión. Y finalmente aquí colocamos lo que es la presión requerida. Fíjense, aquí nos dice presión requerida, entonces 5 metros columnares de agua. Entonces acá será más 5 metros columnares de agua, ¿no? Entonces más 5, ¿está bien? Y de aquí les saldrá entonces una pérdida en impulsión, ¿no? Colocan el caudal 8 por 10 a la menos 3, el coeficiente de Hazen, que es 150, y el diámetro. Aquí en el diámetro tienen que tener cuidado, ¿ya? El diámetro, entonces el valor que les salga, si me dictan ahorita ustedes, les podría ayudar, ¿ya? Si me dictan ahorita ese resultado, ¿ya? Pero si no, entonces eso lo van a ver con esto, ¿ya? Tienen que ubicarse con, ¿dónde es esto? Está acá, entonces aquí, no, está bien. No. A ver, proyecto no. Esto, a ver, ahorita vamos a verlo. ¿Dónde está esto? No. No hay, ¿no? Ya, pero tendrían que ubicarse con... ¿Qué mecánico? Chequemos acá. Es con el PDF, ¿no? Ese PDF, aquí es esto de acá, estoy conectado acá. Ya tendrían que ubicarse con esto de acá, ¿no? Ahora, ¿han calculado esto para que les pueda guiar un poco mejor? ¿O no lo han calculado? ¿No? Si tienen el resultado pueden dictarme. De esto de acá, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, consideremos que les salga, no sé, un valor, a ver cuánto les podría salir esto. Ahorita no estoy con la calculadora. A ver si es que les sale ya. Entonces el resultado de acá, ¿no? Este resultado ya tienen que ir a verificarlo siempre con las tuberías, ¿no? Ya, y ustedes tienen que ir a venir aquí y tomar, ¿no? Normalmente siempre está con este rango, ya este rango 110 a 180 ya milímetros. Entonces ustedes tienen que restar, ¿no? Este es el diámetro nominal, ya, y ustedes tienen que ir ya viendo con cuál trabajar, ¿no? Entonces normalmente se trabaja con este de 26 nomás, ya, con este en el PN6, ¿no? Ya para normalmente es este, ¿no? Para 60 metros columnas de agua, dice. Entonces siempre se cumple casi con este, ¿ya? Entonces entre este rango normalmente va a estar sus tuberías, ¿ya? Y tienen que estar siempre el espesor, 2 veces el espesor, ¿no? Si es que yo tomo, digamos, este de acá, ¿no? 140 y su espesor es 5.4, ¿no? Entonces aquí mi diámetro me ha salido, digamos, un 130, digamos, ya, 130 milímetros, ¿no? Llevándolo a milímetros me ha salido 130. Entonces yo estoy haciendo la prueba si es que voy a cumplir con el diámetro que estoy escogiendo, que hay el diámetro comercial, que es de 140 milímetros, ¿no? Y su espesor es 5.4, su espesor es 5.4 milímetros, ¿no? Ya está. Entonces yo tengo que restar esto, 140 menos 2 veces el espesor,
5.4, ¿ya? Y esto será, pues fíjense que no va a cumplir, ¿no? 2 por 5.4 va a ser 10.8, ¿no? 10.8 con 140, la diferencia va a ser 100 punto, unos 100, 20, 29.2 va a ser, ¿no? Ya, 129.2, ¿no? Y fíjense que no estoy cumpliendo con esto, entonces forzosamente tendré que subir este a 150, sí o sí, ¿ya? Y si quieren pueden escoger uno de mayor espesor, ya pueden escoger, ¿no? Entonces forzosamente subo a 150 porque no cumplo con esto, ¿no? Siempre el diámetro adoptado tiene que ser mayor al calculado. Esto lo he sacado por cálculo, entonces el diámetro adoptado tendrá que ser mayor al calculado. ¿Está bien? Eso es. ¿Ya? Y entonces el diámetro que van a reemplazar aquí tiene que ser su diámetro adoptado siempre. ¿Ya? El diámetro adoptado, el que están diciendo que con ese voy a trabajar. Por ejemplo, si esto hubiese sido 120, ¿no? Si esto fuese 120, entonces fíjense que con este ya cumplo, ¿no? Entonces este es mayor que este de acá, ¿no? Siempre tengo que buscar un diámetro mayor. Entonces con esto ya cumplo para este de acá, para este diámetro, ¿no? Entonces directamente yo agarro este diámetro y este es mi diámetro adoptado. Entonces el diámetro que tendría que reemplazar aquí sería este de acá, ¿ya? Y aquí tengo que reemplazar en metros, entonces aquí va a ser 0.129.2 metros, ¿no? De esa forma, el diámetro interno, ¿verdad? ¿Ya? Eso es. Ya, y eso sería, y de esa forma ustedes ya tendrían lo que es su inciso A, altura de bombeo. ¿Está bien? El inciso A, entonces. Inciso B ahora, ¿ya? El inciso B, entonces, en este caso nos pide, a ver, determinar el NPCH disponible. El NPCH disponible simplemente se lo halla por fórmula, ¿no? Altura de succión positiva, ¿no? Entonces, altura neta de succión positiva, NPCH disponible, ¿ya? Entonces el NPCH disponible, ¿está bien? Entonces esto simplemente por fórmula, ¿no? Ya por fórmula lo vamos a sacar. Entonces esto es presión, altura, ya, de presión atmosférica sobre el peso específico, en este caso sobre el peso específico del agua. Entonces esto va a estar en metros, ¿ya? Altura de la presión atmosférica, ¿ya? Menos altura de succión, ¿ya? Menos las pérdidas en succión, menos las pérdidas en succión, ¿ya? Y también menos la presión en succión, y acá finalmente menos, ¿ya? La presión de vapor, ya, altura de vapor igual, este también sería sobre el peso específico. Esta altura de vapor se halla en base a la temperatura, ¿ya? En base a la temperatura. Entonces esto lo pueden sacar de aquí, ¿no? Desde aquí, fíjense que ahí la presión de vapor, ¿no? Entonces en metros cúbicos de agua, ¿ya? Normalmente, a ver cuál podrían utilizar. Esto va a ser siempre y cuando les dé una temperatura, ¿no? Temperatura del agua. Entonces si es que les da una temperatura de 60, pueden utilizar una presión de vapor y va a ser esto, fíjense que es altito nomás, 2.04 metros cúbicos de agua, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Y si es que les da una temperatura de 20, entonces ni lo consideran, ¿no? Porque en esta tabla el ingeniero, a ver, aquí tiene, ¿no? Tiene 0.23, es muy pequeño, ¿no? Es más pequeño que esto, ¿no? Pero si no les da temperatura, entonces no utilizan esto. Entonces, si es que no hay temperatura, no colocan, ¿ya? Y solamente se les reduce a esto, ¿no? Ahora, para que saquen esto de la presión atmosférica, ustedes tienen que sacar esto de la presión atmosférica en base a la altitud que tiene, ¿ya? Altitud de la bomba, ¿ya? Entonces con la altura de la bomba, ¿ya? La cota de la bomba, ¿está bien?
Entonces esta presión atmosférica ya, entonces esto lo sacan de esta forma, no con esta formulita, ya. Entonces por 10 a la menos 5, ¿ya? Y multiplicado esto por z, ¿ya? Todo esto es mucho más. Esto es entre corchete, este es 1 por si acaso, ¿ya? Todo esto elevado a la 5 punto, entonces está 5.256, ¿no? Y multiplicado por una presión, se puede decir esto, por una presión conocida, ¿no? Que muchas veces le coloca una atmósfera, pero en este caso nosotros, para tener directamente esta presión atmosférica y no estar dividiendo con esto de acá, para tenerlo directamente en metros, ¿no? Voy a multiplicar por 10.33, ¿ya? Y entonces esto directamente ya sería esto de acá, ¿no? Si lo multiplico de esta forma, esto ya voy a tener la presión en metros columnares de agua. Entonces el valor que me salga aquí lo puedo reemplazar directamente en todo esto. Ya no voy a dividir entre el peso del agua, nada. Entonces directamente reemplazo aquí ese valor. ¿Está bien? Y de esa forma entonces sacan lo que es la presión o el NPCH disponible, ¿ya? Y eso es, ¿ya? Luego solo les pide eso. Entonces lo que más les pide, a ver, inciso B, calcula disponible, ¿no? Bien, ahora entonces les pide ahora calcular la potencia de la demandada por la bomba en kilowatts, dice, ¿no? Entonces ya para la potencia de la bomba lo que tienen que hacer, a ver, es esto acá, a ver, inciso C. Entonces también eso es por fórmula, ¿no? La potencia de la bomba ya, eso es la potencia de la bomba. Entonces esto es igual al peso específico del agua multiplicado por el caudal de bombeo. Entonces esto es dato multiplicado por la altura de bombeo que ya tienen ustedes, que han sacado, dividido entre la eficiencia, que les da la eficiencia 60%, ¿ya? Entonces el resultado de esto les va a salir en esto del peso específico siempre en kilogramos fuerza, ¿ya? Kilogramos fuerza por metro cúbico. El caudal entonces metros cúbicos por segundo. Altura de bombeo en metros, ¿no? Y la eficiencia es en 0. Y, ¿no? Entonces tienen que dividir su porcentaje entonces a decimales, lo tienen que llevar, ¿ya? Entonces esto va a ser 0.6, digamos, para este caso, ¿ya? Y el resultado entonces va a dar en kilogramos fuerza, ¿ya? Por metro sobre segundo. ¿Está bien? Entonces para llevar esto a kilowatts, ¿ya? Si es que les pide kilowatts, ¿no? Entonces esto hacen esta conversión. Entonces 76.04 kilogramos fuerza por metro sobre segundo. Entonces tiene 0.746 kilowatts, ¿ya? Kilowatts, ¿ya? Y si es que les piden HPs, ¿ya? Entonces directamente esto pueden decir lo mismo, ¿no? Esto de acá, ¿ya?
Entonces todo esto tiene un HP. Y ya está. Esto no es entonces esto de este ejercicio. Ya, este de acá. De bombas. Ya esto es de bombas, entonces está. Si es que les coloca entonces este parecido, entonces no sé, no, esto primero, ya, ¿no? Y después no cometan errores y van a ver que les va a ir bien, ¿no? Entonces aquí lo único que tienen que saber en el inciso B es la presión atmosférica, ¿no? Está cómo se calcula la presión atmosférica, ¿no? Ya está. Altura de succión que tienen de dato. Y en este caso la altura de succión va a ir sumando, más bien eso me está olvidando decirles acá. Este es como un caso especial, ya, porque fíjense, menos altura de succión dice, pero aquí en este caso no hay altura de succión, más bien hay una presión de succión que nos está ayudando en este caso. Para este caso de acá, esto no es menos, va a ser más, y más la altura de succión en este caso, este de acá, ya este de acá para este caso, ¿no? Entonces para este caso, como está ahí esta presión, entonces en este caso la altura de succión va a ser más 2 metros, ¿ya? ¿Ya? En los casos donde se está succionando de un pozo y la bomba, en este caso esto es menos, ya esto de acá es menos, ya, pero en este caso de acá esto es más, y la pérdida entonces siempre va a ser menos, siempre menos, ya, en este caso menos 3 metros tendría que ser. Fíjense que tenemos 3 metros, menos 3 metros, y la presión de vapor, que si no tenemos entonces no colocamos nada, ya, eso es, jóvenes. Bien, entonces a ver, espero que les haya orientado, ya, y repasen entonces para su examen. Ya, entonces en cuanto a bombas, ahora veamos un poquito lo que es las tuberías, ya. Entonces ejercicio de tuberías, ¿no? Entonces, ¿qué es este de acá? Y vamos a copiar, entonces ya está. Bien, entonces dice, se plantea derivar un tramo en la instalación de bombeo del caso anterior para alimentar un hidrante con un caudal QB. Entonces eso es de dato para cada uno de ustedes. Dimensionar la tubería para este tramo de 2, dice. Entonces esto fíjense que es de 1, entonces, y aquí tienen un diámetro de 2, ¿no? Considera una velocidad máxima de para este caso de con este valor, nos dice, ya. Entonces, a ver, entonces el inciso nos dice dimensionar la tubería, ¿no? Considera la velocidad, ya. Calcular la presión dinámica y estática en el hidrante y calcular la velocidad media de flujo en este tramo. Entonces esas tres preguntas esos tres incisos nos está haciendo, ¿no? Ya, entonces eso lo vamos a ir bien. ¿Ya? Entonces, bien, entonces aquí entonces, a ver, primero lo que vamos a hacer, nuevamente el cálculo del diámetro, ya, según criterio de velocidad, ¿ya? Entonces este diámetro según criterio de velocidad. Entonces, aquí tenemos una velocidad máxima, entonces en base a ese criterio hacemos un primer cálculo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un diámetro según criterio de velocidad. ¿Está bien? Luego entonces nuevamente adoptamos el diámetro, ya con el diámetro que estamos trabajando se adopta, ¿ya? Se adopta, ¿ya?
Entonces este es un criterio de velocidad, y aquí entonces hacemos uso de la tabla que ya hemos visto, ¿no? Entonces según el uso de las tablas, ¿no? Para adoptar el diámetro. Ya, eso está correcto. Ya. Luego entonces, a ver, en este caso, como nos dice, a ver, del ejercicio anterior, ¿no? Se plantea derivar en la instalación de bombeo del caso anterior, nos dice entonces aquí ya como este es un sistema de bombeo, entonces la altura de bombeo acá será de esta forma, ¿no? Y acá se estará viniendo acá de esta forma, ¿no? Y esta altura sería la presión requerida, que es 5 metros, ¿no? Y lo demás, esto de acá podríamos copiarlo tal vez para que esté así, ¿no? Ya está, ¿no? La presión, y todo lo que está aquí es la pérdida de energía. Ya todo es la pérdida de energía, ¿no? Hasta aquí llega con 0 de la pérdida de energía, hasta de acá, pendiente de pérdida de energía. ¿Está bien? Entonces en cada tramo tiene una cierta altura de presión. Fíjense, para el punto de acá, la bomba inicia con una presión muy alta, fíjense, ¿no? Y a medida que va avanzando, va perdiendo energía hasta que el punto que llega acá pierde mucha energía, pero sí o sí queda con los 5 metros que se necesitan, ¿no? Para eso hemos diseñado, ¿no? El anterior caso. Entonces, eso. Ya antes partimos, si quieren también se puede ir con el diámetro que ya habíamos calculado para este tramo, ¿no? Estos diámetros. Este acá y este acá. Nos dice el diámetro 1, que es lo mismo, ¿ya? Y es por eso con el criterio de velocidad. Ahorita nosotros estamos buscando este diámetro 2, ¿ya? Entonces, a ver, para trabajar simplemente este tramo necesito yo saber cuánto es la presión en este punto, ¿ya? Y trabajar este punto, lo voy a llamar punto 1, ya, con este punto 2, ya, para poder trabajar con esos dos. ¿Está bien? Entonces acá yo voy a decir, a ver, acá entonces, a ver, aquí hay una altura, ya, una presión. Fíjense que es toda esta altura de acá es la presión que está llegando justo a ese punto de ahí, ya, justo a ese punto de ahí, ¿no? Toda esta altura de acá, ya. Y entonces en ese caso se puede hacer ya un pequeño cálculo para saber cuánto es la presión acá, ya, para saber con cuánto de presión estoy llegando aquí, ya. Entonces para este caso lo único que tendría que hacer es restarle, ya, la pérdida de energía de acá, nada más, ya, solo restar la pérdida de energía de este tramo, nada más, ya, porque fíjense que hasta acá, ¿no? Hasta acá, a ver, se ha perdido toda esta energía de acá, solo esto, ¿no? Entonces necesitaría la pérdida de energía en este pequeño tramo, ¿no? Nada más. Y resto esta pequeña pérdida de energía aquí, le resto a la altura total de la bomba. Entonces aquí todo esto es la altura de bombeo, ¿no? Y les resto a la altura de bombeo que tenía, ya, para tener la presión justo acá en altura. Entonces la presión en el punto 1 sobre el peso específico va a ser igual a la altura de bombeo menos la pérdida en este primer tramito, ya, en esto de acá, en la longitud 1, menos la pérdida de energía en el tramo de la longitud 1, ya. Y necesito solo la pérdida en acá, nada más. Si ustedes tienen el diámetro, tienen el caudal, tienen la longitud, pueden calcular la pérdida aquí, ¿no? Pueden calcular la pérdida tranquilamente, ¿ya? Y tenemos eso. Entonces se resta y se tiene la presión justa con la que estoy llegando a este punto de acá, ¿ya? Luego, entonces, una vez que yo tengo la presión, ¿no? Esta presión que puede llegar a ser si nuestra altura de bombeo, ¿cuánto era? A ver, vamos a ver. La altura de bombeo
no hemos sacado, ¿no? Entonces supongamos que era un 50. La pérdida de energía no creo que sea más de 3 metros, entonces la altura de presión en este punto sería 47 metros. Ya 47. Entonces, a la cota que tengo aquí, fíjense que tengo una cota, es ZC, ¿no? Entonces a esta ZC le tengo que sumar todos estos 47 metros. Entonces acá tengo 1930, ¿no? 1930 más 47 que tengo de la presión con la que estoy llegando con la bomba. Entonces esto va a ser igual a 1977, ¿no? La cota ya sería 1977, ¿ya? Entonces trabajo simplemente ahora con los dos puntos ZC y el hidrante. Entonces ahora el punto ZC con el hidrante, ¿ya? Simplemente entonces lo que tengo que hacer es sacar primeramente la pérdida admisible, la pérdida admisible para este tramo de acá, ¿no? Entonces, que es la ZC y el hidrante, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Entonces, para este caso, simplemente es la diferencia de cotas. Entonces, ahora fíjense, la cota con la presión que tengo acá es esto de acá, ¿ya? Entonces, acá será 1977 menos la cota en el hidrante, pero aquí en la cota del hidrante tengo que considerar también la presión requerida, ¿no? Entonces la presión requerida va a hacer que esto se vaya a sumar, ¿no? Entonces 2 bares. Entonces, para hacer un cálculo rápido de 2 bares para llevar a metros, pueden colocar cercano a 20 metros, ya un cálculo rápido, pero tienen que colocar de esta forma, cercano, ¿no? Porque no es un valor exacto, ya. Y si no hacen la conversión, 1.01 bar tiene 10.33 metros columnas de agua, entonces hacen esa conversión. Pero si quieren hacer algún cálculo rápido, ya el ingeniero les valida también esto, 2 bares cercano a 20 metros, ¿ya? Entonces la cota aquí, que es de 1920, ya no va a ser 1920, ¿eh? Con esta presión que necesito aquí, esta Z del hidrante va a ser 1940, ¿no? Con la presión que necesito, ¿no? Entonces tengo que considerar esa presión. Entonces acá va a ser 1940, ¿ya? Y esta pérdida admisible que tengo va a ser en este caso 37 metros, ya, 37 metros, ¿no? Bien, entonces acá ya finalmente ya puedo llegar a calcular lo que es esta pérdida unitaria, ya puedo llegar a calcular ahora lo que es la pérdida unitaria, ¿no? Y la pérdida unitaria simplemente es la pérdida, una pérdida cualquiera, pero en este caso voy a colocar la pérdida admisible, ¿ya? Sobre la longitud, ¿no? Y entonces yo tengo aquí la longitud, no tengo, y tengo también la pérdida. Entonces simplemente reemplazo valores. Aquí va a ser 37 y aquí la longitud para este caso es 140, fíjense, 140. Entonces esto va a ser un valor muy pequeño, ¿no? Yo ya tengo, ¿no? Finalmente, para el cálculo del diámetro, ¿no? Porque me está pidiendo que calcule primeramente, fíjense, dimensionar la tubería para el tramo T2, ¿no? Para la tubería 2, ¿no? Para el diámetro 2. Ya, entonces ya tengo, yo aquí voy a tener la J. Esto va a ser un valor así, muy pequeño, 0.04 va a ser por ahí, ¿ya? Entonces de esta misma formulita sale el cálculo para lo que es el diámetro, ¿ya? Pero muy resumido, esto va a ser igual a, el diámetro va a ser igual a diámetro es igual a la raíz de 4.87 multiplicado por las pérdidas de localizadas eran 5%, entonces 1.05% y multiplicado por la ecuación de Hassen, ¿no? Ya, 10
1.67 multiplicado por el caudal sobre el coeficiente de Hazen-Williams elevado a la 1.85, y esto multiplicado por 1 sobre la pérdida unitaria. ¿Ya? Y eso es lo que varía en todo esto. ¿Ya? Esto de acá. Entonces esto es 1 sobre J. Y aquí es esta J de acá, y este valorcito se reemplazan aquí. Caudal, van a tener ustedes caudal. El caudal lo van a tener, el coeficiente de Hazen también, y la J ya tienen acá, ¿no? Entonces reemplazan y sacan ese diámetro. ¿Ya? Entonces sacan el diámetro, y este diámetro será el diámetro calculado. Entonces ustedes van a las tablas nuevamente, esa tabla que les he mostrado. Entonces si no tienen, y pienso que tienen porque el ingeniero lo ha debido subir al Classroom, ya tienen eso. Entonces las tablas, entonces van a las tablas y seleccionan su diámetro, ¿ya? Su diámetro adoptado. ¿Ya? Entonces adoptan un diámetro, ¿ya? Y eso nomás es, ¿no? Para calcular lo que es el diámetro en esta sección, ¿ya? Acá, para esta sección de acá. ¿Está bien? Bien, entonces vámonos ahora al inciso B que les pide. Entonces dice calcula la presión dinámica, ¿ya? Y estática, ¿no? Ya, entonces aquí a ver, para la presión dinámica, entonces lo que tendrían que hacer simplemente es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y eso se los dejo para ustedes porque en sí ya está muy accesible este de acá, el inciso B. Ya simplemente es ecuación de Bernoulli, ¿ya? Para la presión dinámica. Entonces ¿ya? Simplemente aplican la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y el punto 2, ¿no? Entonces energías en el punto 1 igual a energías en el punto 2 más las pérdidas de energía, ya, pérdidas de energía, más las pérdidas de energía, ya, y de esa forma entonces ustedes pueden sacar la presión dinámica, ya, la presión dinámica, entonces, ya, eso es. Y ahora la presión estática es mucho más fácil, ¿ya? La presión estática es mucho más fácil, ¿ya? La presión estática simplemente va a ser, como tengo esta altura de presión, va a ser esto de acá, la altura de presión en el punto 1, vamos a decir, en el punto 1, ¿ya? Menos la cota del hidrante sin restar nada, sin aumentar nada, cota del hidrante, ¿ya? Y para esto de la cota del hidrante no aumentan nada, para la presión estática, ya es un punto en estado quieto, ¿no? Nada más. Entonces en este caso será 1977 menos, aquí en vez de colocar 1940, porque yo he considerado aquí la presión que se necesita en el hidrante, ¿no? Pero en este caso, como es presión estática, yo no necesito presión para nada, ¿ya? Entonces simplemente hacer 1920, nada más, ¿no? Y esto sería la presión estática. ¿Está bien? Aquí la ecuación de Bernoulli entonces les va a ayudar a sacar, plantean su nivel de referencia y tranquilamente sacan lo que es la presión dinámica, ¿ya? Eso es. Y finalmente el inciso C les pide calcular la velocidad media de flujo, ¿no? Para este tramo, ¿ya? Como les pide la velocidad media, el inciso C, entonces simplemente ustedes aplican lo que es caudal igual a velocidad por área. ¿Está bien? Entonces el caudal ustedes ya tienen el dato, ¿no? La velocidad están buscando, entonces lo tenemos, y el área lo tienen ya porque ustedes ya han sacado el diámetro, ¿no? Entonces ya han sacado el diámetro. Simplemente entonces lo que hacen aquí es despejar. Velocidad va a ser igual al caudal sobre área, ¿no? Y el caudal, entonces aquí van a tener ustedes caudal sobre pi cuartos, ¿no? Diámetro elevado al cuadrado, ¿ya? Y de esa forma ya sacan lo que es la velocidad media. ¿Está bien? Entonces eso nomás es, jóvenes, ¿ya? Eso nomás es.
Ya, entonces espero que les sirva esto, porque yo sé que va a entrar uno similar a este ejercicio. ¿Ya? Va a entrar similar a este y similar a este. ¿Ya? Entonces ustedes resuelven mínimamente estos dos, ¿no? Porque les pide de bombas y les van a colocar uno facilito posiblemente de esto de pérdidas de energía, ya que puede ser de esto. Un tanque se tiene, ¿no? Y lleva agua a un depósito, puede decir, o si no lo lleva a un hidrante, ¿no? Les puedo decir aquí, calcule cuánto es la pérdida de energía, y muy fácilmente utilizando lo que es la ecuación de Hasse-Williams, tranquilamente lo puedes resolver. Ya, entonces va a ser muy fácil el tercer ejercicio que les coloque. ¿Está bien, jóvenes? Eso es, jóvenes. Ahora, ¿cuándo es su examen? Eso, por favor. ¿A qué hora es su examen? Es el día miércoles, ¿no? Su examen, ¿a qué hora es, estimados jóvenes? A ver. Entonces esto ya no vamos a grabar.